¿Les parece si después de haber entonado un canto como este oramos y reconocemos que venimos aquí para la honra y la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y hoy toda la honra, toda la gloria y todo el honor es para Él. Venimos también con el deseo de que tu palabra impacte nuestros corazones y que tu Espíritu nos ilumine para comprender tu palabra y aplicarla, y que nos des la humildad de vida para aplicar lo que aprendamos, Señor. Ayúdanos a crecer en madurez y conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a evaluar correctamente nuestra propia vida. No permitas que nos engañemos pensando que somos lo suficientemente maduros, cuando realmente somos cada día necesitados de tu gracia, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo en esta serie de predicaciones y dirígenos, Señor, a una vida transformada para la honra y la gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar esta serie sistemática. No es esa, ¿verdad? Eso es lo de los domingos en la mañana. Estamos estudiando en este horario, en los cultos en la tarde, una serie que hemos titulado, como ya lo hemos dicho repetidas veces, Espejos de Feria, ¿verdad? La idea de este título de esta serie es hacer un análisis comparativo con aquello que pasa en estas casas de espejo, de ferias, ¿verdad? Comúnmente nosotros podríamos ir y vernos en un espejo de estos que reflejan una imagen distorsionada de nosotros mismos y podríamos tener una imagen falsa de quienes realmente somos. Bueno, si hablamos de la madurez espiritual, yo creo de alguna forma que muchos de nosotros estamos viendo en un espejo que proyecta una imagen distorsionada de nosotros mismos. Y por eso podemos llegar a creer que somos maduros espiritualmente cuando realmente nos estamos viendo de una forma equivocada. Y la idea es que nos veamos en el espejo de la palabra del Señor y no en otros espejos falsos que proyectan de nosotros una imagen de algo que realmente no somos. Amén, hermanos. Los principios que alimentan esta serie de predicaciones y enseñanzas es, primeramente, que quizá los que estamos acá, todos los que estamos acá, no somos tan maduros espiritualmente como creemos. Yo creo que empezando por ahí es un buen inicio. Si nosotros venimos con la disposición humilde de decirle al Señor, quizá no soy tan maduro como yo creo que soy, esta serie puede ser muy útil en su corazón. Y por otro lado, tenemos que venir con el reconocimiento sincero y humilde de todos necesitamos madurar en algo. Todos necesitamos madurar en algo. Si definimos de alguna forma madurez espiritual, siempre vamos a llegar a que esto es sinónimo de conformidad con la imagen de Cristo. Es el deseo de Dios para con nosotros. Él quiere que crezcamos cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, hasta la estatura de la plenitud de la imagen de Cristo. Amén, hermanos. Bueno, pues aquellos que de alguna forma se consideran personas maduras espiritualmente tienen que evaluar si se están fijando en un espejo erróneo para definir tal madurez. Ya hemos estudiado 2 sermones de esta serie. Empezamos diciendo que el conocimiento bíblico es un falso espejo de madurez espiritual. No podemos decir que somos maduros porque sabemos mucho de la palabra de Dios. Isaías 55 fue un texto que estudiamos al respecto y dijimos que la palabra de Dios desciende desde el cielo como lluvia, pero para efectuar una obra, la cual Dios promete que Él va a enviar su palabra y va a cumplir el propósito por el cual Él la envió, pero este propósito es transformación. No podemos simple y sencillamente ser un contenedor que retiene la palabra que cae del cielo y que la almacena. No, tenemos que ser un organismo vivo que sea transformado por los efectos milagrosos de la palabra en nosotros. ¿Sí? Entonces, no se trata de saber, ¿sí? No se trata de saber. Por otro lado, el domingo pasado estudiamos acerca de el activismo religioso y cómo muchas personas pueden definir su madurez espiritual por cuán activos están en la obra de Dios. Y hacen muchas cosas, pero quizá requerimos una reprensión como la que Jesús le hizo a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás tú, con muchas cosas que hacer. Sin embargo, María, que quizá no estaba haciendo muchas cosas,
escogió la mejor parte, sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Y en muchas ocasiones, hermanos, engañándonos de que somos maduros por tantas cosas que hacemos, podemos estar perdiéndonos la mejor parte de sentarnos a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Amén. Entonces no se trata de hacer. Madurez espiritual no se trata de saber. Madurez espiritual no se trata de hacer. Y hoy vamos a estar estudiando que la madurez espiritual no se puede definir por la opinión favorable que otros tengan de mí. En este caso, estamos diciendo que madurez espiritual no es parecer frente a otros. Entonces, madurez espiritual no es saber, no es hacer, no es parecer. No. Madurez o una persona madura espiritualmente gira alrededor de ser. No saber, no hacer, no parecer, sino ser. ¿Ser qué? Bueno, ser transformados conforme a la imagen de Cristo Jesús. Se trata de ser, no de saber, no de hacer, no de parecer. Y por tanto, hoy nos concentraremos en la opinión que otros tengan de nosotros como un falso espejo para definir nuestra madurez espiritual. Quizá nos conformamos con que otros nos señalen y digan, qué buen cristiano es él, qué persona tan madura es ella. Y con base a la opinión que otros externan acerca de nuestra vida espiritual, estamos confiados que somos maduros espiritualmente hablando. Hermanos, no es suficiente basar nuestra madurez espiritual en la opinión que otros tengan acerca de nosotros. El buen testimonio frente a otros ciertamente es algo bueno y no lo estoy menospreciando. ¿Amén? ¿Sí? Es algo bueno. Dice la Escritura que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo 5, versículo 16. Incluso el buen testimonio es un requisito pastoral que lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, donde se requiere que los ancianos, que los obispos tengan buen testimonio para con los de afuera, para no caer en descrédito y en lazo del diablo. ¿El buen testimonio es algo importante? Sí, es algo importante. Sin embargo, aquí lo que estamos diciendo es que la opinión que otros tengan de nuestra vida espiritual no es un parámetro bíblico para definir mi madurez espiritual. Lo repito, la opinión que otros tengan de mi vida espiritual no es un parámetro bíblico para definir mi madurez espiritual. No puedo basar la comprensión de mi madurez en la opinión que otros tengan de mí. Las opiniones de otros son, o las opiniones favorables de otros sobre nuestro testimonio, deben recibirse con agradecimiento. Y gloria a Dios porque haya personas que tengan un testimonio favorable acerca de nosotros. Pero siempre bajo el reconocimiento de que son opiniones inexactas. Las opiniones favorables de otros hacia nosotros son agradecidas, las agradecemos, pero siempre bajo el humilde reconocimiento de que tales opiniones son inexactas. ¿Por qué son inexactas? Bueno, número uno, porque tales personas que tienen opiniones favorables para con usted no le han visto en su privacidad. ¿Estamos de acuerdo? Tales personas que tienen una opinión favorable acerca de su vida no pueden ver las intenciones reales de su corazón. Y quizá las personas que tengan una opinión favorable de su vida no han entrevistado minuciosamente a cada persona que está más cerca suyo, como su familia, como sus hijos. Y quizás esas personas son más expuestas a algunos declives en su comportamiento, en su conducta, en su moral cristiana. ¿Me siguen, hermanos? Por tanto, la opinión que otros tengan acerca de nosotros es agradecida, la podemos agradecer, pero tenemos que reconocer humildemente que es una opinión inexacta. Este tipo de fama, si queremos decirlo así, es muchas veces un semillero para el orgullo. Y si constantemente yo le presto oído a la opinión favorable de otros hacia mi vida, posiblemente yo estoy poniendo un campo fértil para crecer en orgullo. Y por tanto debo cuidarme. La pregunta sobre la madurez no la pueden responder las personas que te aprecian,
pero no te pueden conocer con exactitud. Y todos nosotros estamos rodeados de gente así. Y de hecho, el mayor ejemplo de esto es la iglesia. Tenemos alrededor nuestro un montón de gente que nos aprecia, eso espero, ¿verdad? Tenemos alrededor de nosotros un montón de gente que nos aprecia. Sin embargo, somos sinceros, no nos conocen con exactitud. Así que yo no puedo caer en el error de definir mi madurez espiritual por la opinión de estas personas que me aprecian y la opinión favorable que ellos tienen de mí. Tengo que ser todavía más diligente en la definición de mi propia madurez. Por ejemplo, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué dices acerca de ti mismo influenciado por la opinión de otros? Hermanos, con la persona con la que nosotros más hablamos es con nosotros mismos. ¿Sí? Constantemente estamos en un diálogo. Bueno, o soy solo yo el loco, ¿verdad? Que habla solo. Constantemente estamos en un diálogo y con la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Así que depende de la profundidad de nuestras conversaciones con nosotros mismos, vamos a empezar a alimentar la noción que tenemos de nosotros mismos. Y si constantemente estamos diciendo cosas demasiado favorables acerca de nosotros y no nos estamos viendo con propiedad frente a Cristo, quizá estamos creciendo en orgullo. Otra pregunta. ¿Te ves como alguien diferente o superior a aquellos que están a tu alrededor? La opinión favorable que otros tienen acerca de su vida le ha llevado a ese orgullo por el cual usted se ve como diferente o superior a las personas que están a su lado. ¿Estás cómodo con la discontinuidad entre la opinión de otros y la realidad de tu vida privada? ¿Estás demasiado cómodo con eso? Hay una opinión favorable con otras personas acerca de su vida espiritual, pero en su vida privada hay cosas ocultas y usted parece estar muy cómodo con eso. Bueno, quizá usted está siendo de alguna forma herido por el falso espejo de definir la madurez por la opinión de otros. Última pregunta. ¿Te sientes o te sigues viendo, como alguien necesitado de la gracia de Dios? ¿O ahora más bien te ves como alguien exento que ya no necesita la gracia de Dios? La gracia de Dios es para otros que andan peor que yo. Cuidado, podemos estar creciendo en orgullo. Podemos decir, hermanos, que el buen testimonio siempre, escúchame con atención siempre es más un cuadro de quién es Dios que una declaración de quiénes son las personas que Él está utilizando. El buen testimonio siempre revela más quién es Dios que quiénes son las personas que lo poseen. Y si usted ve a alguien con un buen testimonio, glorifique a Dios, porque ese buen testimonio procede de Dios. Y es Dios el que merece la gloria. El buen testimonio de creyentes, de cristianos, describe más a Dios que a los propios cristianos. Anteriormente habíamos estudiado con mucho tiempo la vida de José en Génesis, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Un excelente testimonio, ¿lo recuerdan? Abundante testimonio, pero constantemente en el libro de Génesis se dice que Jehová estaba con él. Así que su testimonio describía más al Dios de José que a José mismo. Entonces, hermanos, lo que vamos hoy a confrontar es la tendencia orgullosa de definir mi madurez espiritual por la opinión favorable que otros tengan acerca de mí. Y la intención es salir de aquí teniendo una visión objetiva de quiénes somos realmente. Personas que dependen urgente y diariamente de la gracia de Dios. Para eso voy a estar yendo a un texto que es Lucas capítulo 7. Y vamos a ver un ejemplo en particular que nos va a ayudar a llegar a esta conclusión. Lucas capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10, pero voy a ir haciendo unas pausas para ir progresando en el análisis de la narrativa. Lucas 7 del 1 al 10. Primeramente vamos a ver la presentación del ambiente y de los personajes que esta narrativa nos muestra. En los primeros 2 versículos lo vemos. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, ¿a cuáles palabras se refiere? Bueno, a aquello que es
parecido al Sermón del Monte, o es las palabras del Sermón del Monte de Mateo, bueno, registradas en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Después de todas esas palabras, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Capernaum era una ciudad muy concurrida, una ciudad marítima, una ciudad costera, bastante concurrida tanto por personas de índole romano como personas de índole judío. Sabemos que es un puerto, entonces al ser un puerto recibe mucha variedad de personas y es un lugar bastante aglomerado. Versículo 2. Y el siervo de un centurión. Aquí se nos presenta el personaje, o uno de los personajes en cuestión. El siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Y no solamente se nos presenta el personaje, sino el afecto que el centurión tenía para con él. Así que nos hace sentir empatía por la emoción que el centurión sentía hacia su siervo. ¿Y qué pasó con este siervo? Estaba enfermo y a punto de morir. Esta es la presentación, como decíamos hoy en la mañana, de la crisis, ¿verdad? Y esta crisis que se nos muestra enfrente de nuestros ojos es un centurión que ama profundamente a uno de sus siervos, pero este siervo está enfermo y a punto de morir. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión, desesperado por el amor que tiene para con su siervo, envía personas que hablen a Jesús para que lo sane. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿a qué personas envió este centurión? Y bueno, voy a detenerme aquí. Todos entienden que es un centurión, ¿verdad? Es una especie de soldado romano que dirige una gran cantidad de soldados, ¿verdad? 100 soldados, y él los dirige específicamente a toda la cuestión militar. Entonces, al ser un soldado romano, podemos asegurar que era un hombre romano, ¿sí? ¿A quién envía para que se encuentren con Jesús? Ancianos judíos. Aquí ya tenemos que hacer un alto. ¿Cómo es esto? ¿Qué comunión había entre un centurión romano y ancianos judíos? Cuando escuchamos la palabra ancianos, tenemos que pensar en hombres de importancia, hombres consejeros, hombres sabios para con el pueblo. No era cualquier judío, no. El centurión está enviando a ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. En efecto, esto ocurrió. Esta petición desesperada llega a oídos de Jesús, de boca de los ancianos judíos. Versículo 4. Y esto nos va a revelar por qué hay una unión entre un centurión y ancianos judíos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, y noten cómo inicia la petición: es digno de que le concedas esto. No, Jesús, por favor, sana. No, así no empezó la petición. La petición empezó con una afirmación de los ancianos judíos sobre el centurión, una opinión favorable acerca del centurión que los ancianos judíos tenían. Y los ancianos judíos le dicen a Jesús: ese hombre es digno de que tú le concedas esto. ¿Por qué es digno? Versículo 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Wow. Ese es un gentil. Bueno, primeramente tenemos que hablar positivamente de él. ¿Y qué hacía un centurión haciendo esto? ¿Cómo él construyó una sinagoga y por qué? De alguna manera sintió afiliación por el temor del Dios de los judíos. Utilizó sus recursos económicos para construir una sinagoga, un lugar donde se leyera la ley, las escrituras y las personas estuvieran más cerca del consejo de Dios. Ciertamente había una opinión favorable acerca de este hombre. Este hombre ama a la nación judía y este hombre construyó una sinagoga. Y los judíos tienen una buena opinión acerca de este centurión, quien ahora está sufriendo porque su siervo está enfermo y a punto de morir. Pero esto lleva a los ancianos de Israel a decir: él es digno de que le hagas esto.
Bueno, Jesús misericordiosamente en el versículo 6 dice, Jesús fue con ellos. Jesús fue. Hay un hombre que ama a la nación de Israel y Jesús es un israelita. Hay un hombre que ama al Dios de los israelitas y Jesús es el Dios de los israelitas. Por tanto, de alguna forma Jesús quería verse con ese hombre. Los ancianos de Israel dicen, Él es digno de que le cumplas, de que hagas este milagro. Sin embargo, el versículo 6 continúa y hay un cambio de petición de un momento a otro. La petición era, venga y sane al siervo. Pero ahora hay un giro y hay un cambio de petición. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes. ¿Pueden leer conmigo la siguiente línea? Dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Un momento. ¿Es digno o no es digno? ¿Es digno o no es digno? La opinión favorable de las personas de afuera no influyó en la forma en la que él se veía como alguien dependiente de la gracia. Y él, a pesar de que otros tuvieran una opinión favorable de su vida, continuaba viéndose a sí mismo como alguien no tan digno frente a Jesús, el Dios encarnado. Yo no sé si él tenía toda la comprensión acerca de quién era Cristo, realmente el texto no me lo indica. Sin embargo, sé que él sabía que si es Jesús que andaba predicando esa palabra con autoridad y hacía milagros, es quien las escrituras dicen que es, la conclusión lógica es, yo, un centurión romano, no soy digno de recibir al Mesías en mi casa. Él tenía una buena opinión acerca de su corazón, una correcta opinión acerca de su propio corazón y de su propia vida. Él no se dejó influenciar por la opinión externa y favorable de las personas de afuera, sino que se veía a sí mismo de manera objetiva. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y de hecho lo repite, versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Yo no soy digno de que vengas a mi casa, ni siquiera me sentí digno de caminar yo a donde usted estaba para pedirle un favor. Envié a los ancianos judíos. Sin embargo, los ancianos judíos ahí medio se inventaron el discurso y dijeron, él es digno de que le hagas esto. A alguien que a sí mismo no se veía como digno. Ahora, la pregunta es, ¿el centurión no se está viendo a sí mismo como alguien digno? ¿A quién está viendo como alguien digno? A Jesucristo. Y dice, Él es más digno que yo. Por tanto, yo no me atrevo a pararme frente a Él y hablarle, ni mucho menos invitarlo a mi casa. Él es algo superior. Y yo soy alguien inferior. Esto se opone completamente al mensaje motivacional que impera en nuestra sociedad moderna. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Vamos, tú eres digno, tú mereces lo mejor. Y lo peor es que este mensaje también se está exponiendo en muchas iglesias. La mejor motivación que las escrituras pueden darnos es primeramente desmotivarnos con nuestro pecado. No podemos ser verdaderamente motivados por el evangelio sin antes ser desmotivados por nuestro pecado. ¿Cómo una persona pasa de muerte a vida? Sino primeramente viendo su propio pecado y arrepintiéndose. Primeramente se requiere una desmotivación para la motivación del evangelio. Sí, el evangelio me motiva y me dice, usted va a recibir vida eterna si pone su fe en Jesucristo, amén. Eso es una excelente motivación, pero antes de esa motivación tiene que haber una desmotivación. Usted es un pecador y Dios es santo. Ahora, vamos a analizar por qué él ve a Jesús como alguien digno. Dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y lo hace. ¿Qué concepto de la vida de Jesús está resaltando el centurión? Su autoridad. Dice, yo no soy digno de recibirlo porque yo sé lo que significa que alguien con autoridad venga.
Yo soy un hombre con autoridad, que le digo a mi siervo, haga esto, y el siervo lo hace. Ahora, ¿cuánto más usted, si es quien dicen que es? Si usted es el Mesías, usted tiene una autoridad superior a la mía, por tanto, usted es el único digno. Hay una resolución luego a este tema, en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Vieron la misericordia del Señor? ¿Sí? Ahora voy a hacer aquí un paréntesis hermenéutico. Comúnmente, cuando se lee esta historia, podemos caer en el error de resaltar la fe del centurión. ¿Es algo importante en la historia? Sí, es algo muy importante. ¿Pero es el énfasis de esta historia la fe del centurión? No. ¿Cuál es el énfasis de esta historia? La autoridad de Jesucristo. Mucho más que la fe del centurión, el énfasis de esta historia es la autoridad de Cristo. De hecho, la crisis de esta historia es para con el siervo del centurión. Entonces, la resolución de esta historia es hacia el siervo del centurión. Por tanto, el centurión, aunque es un personaje que aparece allí, el personaje que quiere la historia o la narrativa que brille, no necesariamente es el centurión, sino Jesucristo, quien tiene más autoridad aún que la autoridad de un centurión que tiene buen testimonio de los judíos y que les construyó una sinagoga. Imagínense la buena opinión que puede tener este hombre, la autoridad que tiene, no solamente para con los romanos, pues es un centurión, sino también para con los judíos, porque ellos le deben la construcción de una sinagoga para la adoración a Dios. ¿Es un hombre con autoridad en medio de Capernaum? Claro que sí, pero él mismo, quien es el hombre que quizá tiene mucha autoridad en este contexto, reconoce que hay una autoridad mayor y esta autoridad es Jesucristo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Los judíos decían del centurión, él es digno, pero él se vio frente a Jesús y dijo, no soy digno. La autoridad de Jesús frente a nosotros opaca cualquier virtud humana y nos invita a la humillación y a la fe. Repito, la autoridad de Jesús frente a nosotros opaca cualquier virtud humana y nos invita a la humillación y a la fe. Por tanto, puede que haya muchos acá que tengamos buen testimonio para con otros y otros vengan y digan, él es una buena persona, él es un buen cristiano. Usted supiera el testimonio que él tiene. Y agradecemos ese tipo de opiniones favorables, pero cuando estamos frente a Jesús no podemos jactarnos de lo que otros digan de nosotros. Tenemos que tener un reconocimiento humilde de que todavía no somos dignos frente a la dignidad de Jesús. Esto nos va a llevar no al orgullo, sino a la humildad y a la dependencia de su gracia. Y por tanto, esto nos va a llevar a la madurez espiritual. Pero si descansamos en la opinión favorable de otros hacia nosotros mismos, hermanos, podemos estar equivocándonos y estafándonos a nosotros mismos. De hecho, somos muy hábiles estafadores de nosotros mismos. Si no te levantas diariamente viéndote como alguien con necesidad desesperada de la gracia que perdona y transforma, y las voces de tu alrededor alimentan tu justicia propia, présteme atención, hermano, estás en el peligroso terreno de convencerte de que estás bien. Ese es un peligroso terreno, el terreno en el que nos convencemos de que estamos bien. Y por eso hay muchas oraciones orgullosas por personas que se ven a sí mismos más dignos de lo que deberían. Por ejemplo, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hemos escuchado a personas orar así, incluso lo decimos con humildad, hemos orado así. Dios, ¿por qué esto me está pasando a mí? La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Acaso usted es tan digno como para que no le suceda lo que le está sucediendo? ¿Me doy a entender, hermanos?
podemos estar creciendo en un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y esto puede estar carcomiendo nuestra identificación de madurez. Pensamos que somos maduros porque otros a nuestro alrededor nos dicen que somos maduros, pero quizá no tanto. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, aunque quizá la gracia de Dios nos está invitando a una transformación más profunda. Y podemos estar creciendo en orgullo. Esta semana estaba jugando con mi hijo Felipe, mi esposa y yo estábamos jugando con él un videojuego un poco viejito ahí de los 90, ¿verdad? Esa versión de Mario Kart, pero la viejita. Y yo no sé, estos chiquitos ya nacen con una habilidad para los videojuegos, ¿verdad? Y yo esforzándome al máximo y él ahí, de lo más bien. En un momento ya, mientras él va ganando y va haciendo las cosas bien, afirmamos: wow, Felipe, qué bueno que es usted en esto. En su corazón: ¿y por qué dices que soy bueno? Quiere seguir escuchando esos halagos. ¿Por qué dices que soy bueno? Yo quiero que usted me repita. Bueno, la cuestión es que a veces no es tan bueno. Se cae en un charco, se cae de la pista, le pone start y reiniciar para no perder. No haga eso. Yo iba de primer lugar, usted iba de séptimo, yo iba a ganar. Pero no, él tiene un alto concepto de que él es muy hábil en este juego, así que perder no es una opción. Él le pone pausa al videojuego y le da reiniciar. Hermanos, quizás así somos muchos de nosotros. Cuando hay comentarios favorables acerca de nuestra vida espiritual, queremos que nos sigan repitiendo esos comentarios. ¿Por qué dices que soy un buen cristiano? Dilo más duro. Vamos, dígalo más fuerte, que yo soy un buen cristiano. Sí, que soy un buen predicador. Vamos, repítamelo más. Sí, que soy un buen maestro de escuela dominical. Vamos, dígalo más fuerte, que otras personas lo escuchen. Pero cuando fallamos, queremos poner pausa y que nadie se entere. Queremos ocultar realmente que somos dependientes de la gracia de Dios. Pero queremos publicar que somos maduros. Bueno, Felipe es un niño de 5 años. Tiene que crecer en madurez. Ese comportamiento suyo es propio de un niño inmaduro. Pero que ese comportamiento sea replicado en nosotros los cristianos, ¿qué quiere decir? Que quizá necesitamos madurar. Quizá no somos tan maduros como creemos ser. Necesitamos crecer. Amén, hermanos. Si usted está en el engaño de su autojusticia, usted se dirá constantemente que está bien y que usted no es el problema, y va a culpar siempre las cosas que están ocurriendo a su alrededor o las personas que están a su alrededor. Y de nuevo, eso lo va a llevar al orgullo. Eso lo va a llevar a creerse más que las personas que están alrededor suyo, creerse como alguien diferente o superior de las personas que están alrededor suyo. Por tanto, cuidémonos de creer que somos maduros espiritualmente solamente con base a la opinión que otros tengan acerca de nosotros. Y al respecto podemos observar a Cristo como un ejemplo de esto. Ciertamente Cristo en su ministerio terrenal merecía que toda la gloria fuera dada a su nombre. Y vino en algún momento una persona y lo elogió y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? ¿Cuál fue la respuesta inmediata de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Saben? Jesús estaba interesado que la afirmación de ese joven, no sabemos realmente si era tan joven o no, pero la afirmación de esa persona describiera la bondad de Dios más que la bondad de un maestro o un profeta. Jesús estaba diciendo: ¿de verdad me estás viendo como alguien que es Dios encarnado? ¿O simple y sencillamente estás haciendo un halago descuidado
que lo repetirías a cualquier buen maestro que anda predicando en cualquier otro sitio. Joven, te presentas delante de otros maestros y profetas y sabios y escribas y fariseos, diciéndoles este mismo tipo de halagos, maestro bueno, o entiendes que no hay nadie bueno sino solo Dios. Ahora, Jesús merecía que le dijeran maestro bueno, ¿sí o no? Pero él lleva la consideración a ese joven y le invita a pensar, no digas esto con ligereza. El único bueno es Dios, así que si me quieres llamar bueno, primeramente me tienes que llamar Dios. Jesús mismo no definió el éxito de su ministerio por los halagos que él pudiera recibir. Y todo lo contrario, más que halagos recibió señalamientos injustos. Y por esos señalamientos y esas mentiras fue condenado a la cruz. Y nunca se defendió. Fue como un cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Él entendía que la voluntad de Dios era que él padeciera. Y su padecimiento, detrás de muchas otras cosas, implicaba que él no se defendiera con sus palabras en frente de aquellos que tenían una opinión negativa sobre sí mismo. Jesús es un testimonio de humildad, quien nos demuestra que no se necesita el halago de otros, ni la buena opinión de los demás, para ser vistos por Dios como personas que estamos cumpliendo su voluntad. Y yo no necesito alimentarme de halagos y adulaciones, no. Yo necesito que la opinión de Dios sea la opinión favorable acerca de mi vida. Eso es lo que yo necesito. Así que mi mayor preocupación no va a estar en mi vida pública, vida que todos los demás tienen acceso a ver. No, mi mayor preocupación acerca de mi madurez espiritual va a estar en mi vida privada, porque es esa la que Dios ve. Mi mayor preocupación va a estar en el estado real de mi corazón, porque es mi corazón lo que Dios ve. ¿Me siguen, hermanos? Jesús mismo nos da el testimonio de que tener mucha opinión favorable de las personas que están alrededor de nosotros no necesariamente quiere decir que somos espiritualmente maduros, porque Jesús, quien era la persona más digna que ha pisado, quien es la persona más digna que ha pisado nuestra tierra, tuvo mucha opinión negativa acerca de su vida y esto no definió su madurez. Él es realmente el Hijo de Dios, a pesar de lo que los demás digan acerca de él. Ahora, claramente tenemos que hacer la aclaración. ¿Puedo cruzar los brazos y permitir que otros tengan una opinión desfavorable acerca de mi vida? No, el buen testimonio es importante. Sí, el buen testimonio es importante porque ahí Dios va a ser glorificado. Pero si yo me estoy esforzando por tener una imagen pública de mí mismo, para mi gloria, eso no es buen testimonio, eso es hipocresía. Cuidado, no confundamos el buen testimonio con hipocresía. Los legalistas, fariseos del Nuevo Testamento se preocupaban mucho por su apariencia y por cómo los demás opinaban acerca de sus vidas, pero eran hipócritas. Porque en lo interior, en las motivaciones de su corazón, ellos estaban haciendo lo malo. Eran sepulcros blanqueados. Por fuera eran blancos, pero por dentro estaban llenos de muerte. Así que una buena apariencia frente a las personas de afuera no es en sí mismo un sinónimo de madurez espiritual. Esto tiene que estar acompañado de vida interna y la buena apariencia externa tiene que ser un fruto de la vida en nosotros que se desborda, no algo fingido. Yo creo que un buen texto que nos ilustra esta verdad que estamos predicando se encuentra en el libro de Efesios. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a Efesios capítulo 2.
Este es un precioso texto al que constantemente llegamos para meditar en el cambio que hubo en el nosotros que éramos antes y en el nosotros que somos ahora en Cristo Jesús. Capítulo 2, a partir del versículo 1. Un texto que exalta su gracia y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Qué gloriosa gracia la de Cristo Jesús para con nosotros, que estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Ahora, aquí no solo hay un pero importante, ese pero Dios del versículo 4 es bello. Amén. Pero no solamente ese pero es hermoso, sino también hay un para, que también es precioso. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo este cambio de muerte a vida se hizo para muchas cosas. Primeramente para la gloria de Dios, y podemos mencionar otros para. Pero este texto dice que todo esto fue hecho para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, lo que dijimos anteriormente, el buen testimonio siempre es un cuadro, siempre es más un cuadro de quién es Dios que una declaración de quiénes son las personas que Él está usando. Por tanto, usted y yo somos llamados a dar un buen testimonio, sí, para mostrar su gracia, no para nuestra gloria, no para nuestro aplauso, ni siquiera para la definición de nuestra madurez. No, somos llamados a las buenas obras para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Así que cuando usted reciba un halago o una adulación, no crea que esto es un aplauso para usted. Es un aplauso para la gracia de Dios en usted. Porque por la gracia de Dios usted es lo que es. Al final deberíamos tener la confesión humilde que el apóstol Pablo tenía de sí mismo, diciendo de los pecadores: yo soy el primero. Pero en mí, el primero, la gracia y la misericordia de Dios se ha manifestado. Nos vemos así, frente a Jesús. Entramos a su presencia con un reconocimiento de que no soy tan digno como otros piensan que lo soy. Y quizá otros me ven muy feliz en la iglesia, muy sonriente. Pero usted y yo sabemos cuáles son nuestras luchas internas y cuál es el pecado de nuestro corazón. Y usted y yo sabemos que urgentemente estamos necesitados de la gracia de Dios. Nos levantamos así cada día, viéndonos como urgentemente necesitados de la gracia de Dios, o nos levantamos como personas que ya están completamente redimidas y no necesito más intervención divina. Soy todo lo santo que debo ser. Todo esto nos está llamando a la humildad, hermanos. Cuidado que nos estemos viendo en un espejo falso para definir nuestra madurez espiritual y estamos diciendo de nosotros: soy maduro, porque otros dicen comentarios favorables acerca de mí. Cuidado. Incluso, voy a decirlo de otra forma aplicativa: cuidado con la tendencia de sus halagos y sus adulaciones a otros creyentes. Cuidado. Porque quizá usted está haciendo algo pensando que es para el bien del otro,
Y usted no sabe cuánto daño está haciendo en el orgullo de esa persona. Así que antes de acercarse a una persona y decirle, hey, qué buen cristiano, hey, qué buen pastor, hey, qué excelente que usted hace las cosas, empiece intencionalmente a cambiar su vocabulario y decir, hey, Dios está haciendo una obra importante en su corazón. Y eso es completamente distinto. Hey, se ve que Dios está trabajando en tu vida. Gloria a Dios por lo que está haciendo a través de... Cambia completamente. Y nos invita incluso a un reconocimiento humilde de que lo que yo estoy haciendo no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Voy a decirlo aquí con mucha humildad, no hay un rótulo de quéjese aquí ni nada por el estilo, pero a veces las personas que estamos en los púlpitos tenemos que lidiar mucho con el tema del orgullo. Y de nuevo, con mucha humildad, lo digo, y con agradecimiento. Hay mucha buena intención de personas que se acercan y dicen, hey, qué bien, muchas gracias. Pero a veces hay que trabajar mucho en eso. Y nuestro propio corazón puede inflarse más de lo que debe. Acérquense, pero halaguen la gracia de Dios, más que la virtud humana. Y que en medio de la congregación de los santos sea Dios glorificado, no los hombres. Y si tenemos esa cultura en medio de nuestra iglesia, domingo tras domingo y día tras día que nos veamos, es Dios quien va a salir glorificado y no el orgullo humano. Porque al fin y al cabo nadie es indispensable acá. Amén, hermanos. Cuidado con definir nuestra madurez espiritual por parecer. No se trata de saber, no se trata de hacer, no se trata de parecer, se trata de ser. Ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para concluir. Padre bueno, danos, por favor, a través de tu Espíritu Santo, la humildad necesaria para reconocer la necesidad urgente que tenemos de tu gracia para seguir en esta obra progresiva de transformación. Y no permitas que lleguemos demasiado precipitado a la conclusión de que somos tan maduros como deberíamos. Ayúdanos a vernos de una manera racional y objetiva, reconociendo que nuestro corazón sigue dependiendo de tu gracia. No permitas que la definición de nuestra madurez espiritual se base en la opinión de nuestra vida pública, en la opinión de otros acerca de nuestra vida pública. Ayúdanos más bien a considerar profundamente nuestra vida privada delante de tus ojos que todo lo ven. Y reconociendo que tú nos ves a cada instante, ayúdanos a crecer en madurez y reconocer que pecamos constantemente, pero también reconocer tu infinita gracia, porque podemos acercarnos y confesar nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por favor, Señor, no permitas que nos hinchemos en orgullo y tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Ayúdanos a pensar de nosotros mismos con cordura y reconocer que todas las buenas obras que nosotros hagamos son al fin y al cabo un resultado de tu gracia en nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a tener una correcta actitud. Incluso cuando veamos el buen testimonio de otros creyentes, ayúdanos a acercarnos con las palabras indicadas y no ser una piedra de tropiezo para que esa persona caiga en pecados de orgullo. Ayúdanos, por favor, Señor, viendo tu máximo ejemplo de humildad, que no necesitabas la opinión favorable de las personas que estaban a tu alrededor. Tú simple y sencillamente como hijo de Dios fuiste santo sin necesitar que otros lo afirmaran. La opinión que a Cristo Jesús le interesaba era la opinión del Padre que está en los cielos. Y hacer su voluntad era su alimento y su deleite. Señor, por favor, danos a nosotros esa convicción. Danos esa convicción. No permitas que seamos esclavos de la opinión de otros. Ayúdanos a entender que la única opinión importante es la opinión del Dios santo, santo, santo. Y entendemos que tú, Dios santo, santo, santo,
nos ves en lo más profundo de nuestra privacidad y nuestra intimidad. Por tanto, Señor, no permitas que caigamos demasiado precipitado a decir que somos maduros cuando sabemos que tú nos ves profundamente. Ayúdanos a reconocer con urgencia la necesidad que tenemos de tu gracia. Ahora, Señor, también entendemos que esta gracia es dada a aquellos que han creído en tu nombre y se han arrepentido de sus pecados. Por tanto, no puede haber transformación sin salvación. Si hay alguien acá carente de salvación, a través de tu Espíritu, ilumínalo, convéncelo de su pecado y llévalo a la convicción, a la necesidad de arrepentimiento y a la convicción de la fe. Señor, gracias por este tiempo. Lo que resta de este culto en el que vamos a meditar acerca de tu sacrificio, Señor, danos también corazones receptivos acerca del valor infinito de tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados y de tu sangre que fue derramada. Señor, gracias. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.